Muy buenos días, trader. Feliz semana para todos. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para el día de hoy del microfuturo de Nasdaq y del S&P 500. Hoy es noviembre 21, son las 8 y 8 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. No tenemos nada agendado para el día de hoy. Totalmente vacío. Recuerden que esta semana es la semana de Thanksgiving acá en Estados Unidos. Y a partir de ya esta semana empieza a disminuir transacciones y volumen. Por otra parte, entonces tenemos la volatilidad ligeramente menor a la del día viernes para el Nasdaq. 29.25. Para la volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 24.73, muy parecida a la del día viernes. El volumen sí muestra un descenso, 203.000 transacciones en este momento para el micro de Nasdaq y 132.000 transacciones para el micro del S&P 500. Como les comenté hace un momento, ya esta semana empezamos a ver disminución de volumen, ¿ok? Entonces, una vez que hemos revisado ese contexto, noticias, volatilidad de volumen, vamos a revisar el gráfico y a ver de qué manera hubo alguna continuación de los escenarios que medimos el día viernes y qué podemos esperar para el día de hoy. Comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq. Al momento del análisis estábamos acá en este momento 8.30 sobre el nivel de precio de 11.800. Había dejado acá una ligera consolidación y era interesante ver que estaba en la lucha. Les comentaba que había una batalla interesante por el dominio de la máxima de la sesión anterior. En ese momento había un planteamiento escenario 1 de continuación en función al dominio de los 11.800 y que nos podía llevar a los 11.892 y una extensión, bueno, un poco más arriba, cercano a los 12.000 puntos. Y era interesante también ver que, vamos a abrir aquí más el gráfico, para explicar esto. Era interesante ver acá que el escenario 2 partía o lo había medido con el fallo a los 11.754, ¿ok? Porque este retroceso podíamos tener quizás más profundo el retroceso, consolidación acá y una continuación. El escenario 2 o el cambio estructural se generaba al momento del dominio a la baja de este nivel de precio. Entonces, cuando llegue, domina este mínimo que está acá, fíjense que aquí hubo un pequeño retroceso, y esta vela domina este mínimo, ya nos está anticipando entonces un cambio de dirección. Lo que hay que estar atento para ver cuál es la continuación. El precio de cierre en ese momento no soporta el precio y el siguiente movimiento emprende un descenso rápido hasta los niveles de 11.688, que era el siguiente nivel de precio que teníamos marcado, okay, que ya había generado un ligero soporte. Como les comenté también, América viene siempre a neutralizar estos soportes que deja en este caso los premercados. En su mayoría, estadísticamente sucede así. Entonces vemos que nos da el escenario 2 y posteriormente al fallo de esta zona, vean que empieza aquí una batalla interesante y el fallo de este precio nos genera una extensión exactamente hasta el último mínimo que hubo en la sesión anterior de América. Vean que aquí exactamente hasta aquí llegó el escenario, la extensión, y aquí consiguió el soporte en un nivel de precio sensible importante de los 11.630. Desde este momento el precio toma un ligero respiro, buscando de nuevo una continuación, y encuentra de nuevo el precio de 11.754 como resistencia. Vean que, como les comento siempre, una vez que en función a lo que yo mido, una vez que el precio doblega o la dinámica doblega un nivel de precio, ya la estructura se mantiene en función al no poder dominar el mismo nivel. Entonces este punto fue en el rechazo ya un poco antes del cierre. El cierre se genera acá en 11.709 y el premercado abre entonces con bastante timidez, un poco se deja caer el precio un poco, buscando de nuevo niveles un poco inferiores, y cada vez que se acercaba a los niveles de 11.688, que era nuestro objetivo de precio de escenario 2, vuelve a conseguir resistencia. En todas estas ocasiones, vean que ese intento se produjo en varias oportunidades, no teniendo éxito a doblegarlo. Y eso nos lleva entonces a testear niveles más abajo inclusive, y lo que era la mínima de la sesión, que hasta hace un momento estaba allí. Ok, ahora vemos un movimiento en este momento, que es lo que le quería explicar. Está medido en función a lo que podemos tener hoy. La máxima quedó en 11.844, la mínima quedó en 11.60650. Interesante ver que el precio del cierre está muy cercano a lo que podemos determinar la mitad de la cancha de hoy,
Y aquí tenemos una piedra de tranca que son los 11,688. Perdón. Ahora bien, tenemos un rally, un movimiento defensivo que estaba generándose acá. Ya estaba contemplado en lo que estaba analizando. Podemos tener este movimiento hasta los 11,660 aproximadamente. Vamos a marcar un número 660 acá para hacerlo más específico. Aquí podemos empezar a conseguir fallos y generar un movimiento de continuación bajista, que aquí sería escenario 1. Si esto sucede y falla este precio, no logra superar los 11,660, podemos tener movimientos de continuación bajista fuertes hasta los 11,518.50 y una extensión que nos puede estar llevando a los 11,370, muy cercano. Recuerden que aquí la semana pasada les dejé, hay un vacío importante de liquidez acá, que el precio puede venir a recuperarlo. Si el peso, por el contrario, logra superar este nivel de precio de los 11,660, es importante ver que toda esta zona acá, vamos a marcarla ahorita, a ponerla visual, toda esta zona acá es una zona bien conflictiva, donde no estaría claro para mí una decisión hasta tanto no supere los 11,688, ¿ok? Que aquí sería entonces el cambio estructural, porque ya nos estaría dominando toda esta resistencia, esta ligera o esta acumulación de máximos iguales que tenemos acá, ¿ok? Aquí hay bastante liquidez en función a este acercamiento, y si esto sucede y sobrepasa, entonces es el de menos probabilidad para hoy. Nos estaría llevando de nuevo a testear entonces los 11,754, que es esta zona, y una extensión que nos estaría acercando a los 11,800, que es el fallo que vimos acá el día viernes, ¿ok? Interesante ver que esta es la estructura que estoy midiendo, o es lo que me arroja, mejor dicho, la medición de hoy. Interesante aquí recalcar, antes de pasar al SP, que toda esta zona sigue estando vigente como una fuerte resistencia, ¿ok? Recuerden que esto lo tenemos desde ya hace bastante tiempo. Por otra parte, entonces pasamos al SP. Aquí hay un movimiento también que vamos ahorita a chequear. Buscamos la flecha y comenzamos a explicar entonces cómo sucedió lo que planteamos el viernes. El viernes teníamos entonces aquí el movimiento muy cercano también a la zona de la máxima de la sesión. Había una batalla importante acá. Interesante ver que teníamos el precio sobre los 3,980, y el acercamiento acá nos podía estar generando un escenario 1 de mayor probabilidad, tomando en cuenta que aquí había una consolidación interesante y el testeo ya se había realizado. Lo que podíamos ver un acercamiento acá, no dominando este mínimo y arrancando acá hasta los 3,998, que era el escenario 1, una continuación que se apoyara a la máxima y continuara hasta los 4.006. Pero fíjense la particularidad que en este punto, en ese mismo precio para el SP partían los escenarios, ¿ok? Entonces, el fallo de este nivel nos estaría generando escenario 2 con mucha rapidez hasta el precio de cierre, que eran muy cercanos a los 3,961.75. Aquí consolidamos un poco, y si el precio no lograba mantenerse aquí, entonces la extensión se iba a realizar hasta los 3,948, y así sucedió. Vean que entonces ligeras mechas neutralizando los mínimos, pero recuperando rápidamente el soporte. Y esto es interesante ver, porque ahorita vamos a tener aquí un planteamiento en función a eso. Este toque nos da un rebote importante, de nuevo también en una zona que ya había doblegado, que eran los 3,980, que era nuestra principal zona de toma de escenarios. Toda esta zona, vean acá, esta zona que está acá, vuelve a ser ahora resistencia, tomando en cuenta que a partir de este momento se genera un escenario 2. Igualmente, como les expliqué en Nasdaq, estos retrocesos se quedan frenados en los niveles de decisión. Este punto retrocede con mucha fuerza, el precio de cierre quedó en 3,971.75. Tenemos en este momento la sesión negativa, básicamente. La máxima quedó en 3,995 y la mínima quedó en 3,942.50, ¿ok? Interesante ver que entonces el precio de cierre está marcándonos aproximadamente también la mitad de la cancha, y tenemos este precio acá interesante que nos estará jugando una resistencia fuerte que vendríamos a probar hoy. Desde este punto estarán partiendo hoy los escenarios, ¿okay? Todavía contemplando que podemos tener un retroceso hasta acá, un respiro defensivo, ¿okay? Pero para mí no son comprables. Yo pienso que hoy la estructura nos marca la mejor venta.
Y este precio sería interesante para definir un escenario de fallo y de retroceso que nos estaría llevando de nuevo a testear la mínima de la sesión en los 3942 o quizás ligeramente un poco más arriba, ¿okay? Pero ya es una zona donde los 3948 pueden ser rápidamente vulnerados con mechas como este estilo que están acá, ¿okay? Si esto no consigue soporte, entonces podemos movernos con mucha fuerza hasta los 3915, quizás buscando un apoyo en esta zona y frenando un poco y dejando caer otro movimiento hasta los 3915. Esto es lo que veo como escenario 1. ¿Okay? Acercamientos acá pueden fallar con mucha rapidez. Si el precio toma control el comprador y logra dominar los 3962.75, vamos a tener entonces acercamiento hasta el precio de cierre. Aquí quizás un ligero freno y entonces buscaríamos una continuación de menos probabilidad hasta acercarnos a los 3980 o quizás un poco más abajo, dejando esta secuencia. Vean que aquí ya tenemos una secuencia de máximos crecientes, ¿ok? Entonces estamos acercándonos a esta zona. Interesante ver lo que pueda generar allí. Si rompe esta zona, entonces menos probabilidad, tenemos 3980 y una extensión hasta los 3998, que es el precio que marqué el viernes, sigue vigente en función a las mediciones. Entonces es todo por hoy, muchachos, que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.